Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el estudio de las disoluciones y las unidades químicas de concentración. La agenda para esta semana está vigente desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de abril y consiste de 3 actividades. La primera es ver el presente video, donde vamos a describir las unidades químicas de concentración. Luego tenemos un pequeño juego que es un crucigrama para evaluar la comprensión de los conceptos relacionados a este tipo de unidades. Y vamos a finalizar con la resolución de la guía de la semana 3. Consiste en el desarrollo de 3 ejercicios de aplicación. Le recomiendo que siga el orden secuencial de estas actividades. Primero el video, luego el juego y por último los ejercicios. Si presta bien atención a cada detalle que se va a explicar en este video, la resolución de los ejercicios no se va a hacer difícil para usted. El contenido a considerar para desarrollar esta presentación, primero es definir las unidades químicas de concentración, luego nos enfocaremos en ejemplos de aplicación y vamos a concluir con la metacognición. Las unidades químicas de concentración tienen amplia aplicación, no solamente a nivel comercial, sino que también en el desarrollo de la química en sí misma. No solo para describir los procesos de disolución, sino que también en otro tipo de procesos, también de carácter biológico, etc. En la industria de procesos químicos se aplica bastante este tipo de unidades de concentración. Se llaman unidades químicas de concentración porque recordemos que el concepto de concentración es que es una proporción de la cantidad de soluto respecto a la cantidad de solvente o de disolución. Entonces, las unidades químicas también establecen esa proporción, pero relacionan propiedades químicas de soluto y de solvente. Tenemos 3. En algún momento las han de haber oído mencionar, creo que ya las aplicaron en cursos anteriores también. La molaridad, que la representamos con M mayúscula. La molalidad, que la representamos con M minúscula. La normalidad, con N mayúscula. Entonces, ese es el conjunto de unidades químicas de concentración. Ya las vamos a definir en detalle. Cuando hablamos de concentración y de disolución, también podemos observar diferentes procesos. Uno de ellos que vamos a verificar también es la dilución de la concentración, la acción de diluir. ¿Qué implica esto? Es un proceso en el que vamos a agregar más solvente y como consecuencia el volumen de la disolución también va a incrementar. Si hay una cantidad que se agrega de solvente, quiere decir que la proporción de soluto se va a disminuir, porque voy a tener más cantidad de solvente para la misma cantidad de soluto. Y eso quiere decir que la concentración de la disolución se va a disminuir. Esa es la acción de diluir. Cuando agregamos más solvente y por consecuencia se incrementa el volumen de la disolución, pero el soluto se mantiene constante. Pero como ahora la proporción de soluto es menor a la cantidad de solvente, por eso se dice que la concentración disminuye. Una relación que nos permite evaluar ese tipo de cambios es la siguiente. Es una fórmula bastante simple que considera la concentración inicial de una disolución y su volumen inicial. Y esto va a ser igual al producto de la concentración final por el volumen final. Entonces, esta fórmula es muy importante para las aplicaciones en las que hay dilución de concentración. Quiere decir cuando la concentración disminuye. Muy bien. Evaluemos las unidades químicas entonces. La molaridad se define como una razón entre los moles de soluto y los litros de solución. Es muy importante considerar las unidades. Para poder sustituir en esta fórmula, el volumen de la solución debe de estar en litros. Muy bien. Ahora la molalidad. Moles de soluto entre kilogramos de solvente. Observemos que acá el cociente es entre
el soluto y el solvente. Nuevamente, hay que verificar las unidades que requiere la fórmula. El solvente, la masa del solvente debe estar en kilogramos. Para poder calcular esos kilogramos tenemos una ecuación. Los kilogramos de solvente van a ser igual a la masa de la solución menos la masa del soluto. Para abreviar, se ha representado de esta manera. Masa de solución menos masa de soluto. Entre 1000. Este factor de 1000 es lo que nos permite hacer la conversión de gramos, si tenemos estas masas en gramos, a kilogramos. Muy bien. Luego tenemos a la normalidad. La normalidad es una de las unidades químicas más complejas y también la que engloba más propiedades químicas de la materia o de la naturaleza del soluto que estamos analizando. La normalidad se calcula como el número de equivalentes gramo de soluto entre litros de solución. Observemos que acá el volumen de la solución también debe de estar en litros. Para calcular los equivalentes gramos del soluto tenemos esta fórmula. Los equivalentes gramos de soluto van a ser igual a la masa del soluto entre el peso equivalente. Y ahora viene la particularidad de esta unidad de concentración. El peso equivalente del soluto va a depender de su naturaleza química, si es un ácido, si es una base o si es una sal. Para un ácido, recordemos que un ácido inorgánico es una mezcla, o sea, es una molécula que está formada o que en su estructura contiene iones de hidrógeno o átomos de hidrógeno. De esa manera lo vamos a poder distinguir fácilmente en una molécula. El peso equivalente va a ser igual a la masa molar del ácido entre el número de átomos de hidrógeno presentes en el ácido. Recordemos que el número de átomos lo da el subíndice pequeñito que va a la par de cada átomo en una molécula. La masa molar, como ustedes saben, siempre la hemos representado con M mayúscula. Sin embargo, ahora vemos que M mayúscula es para la molaridad. Para no confundirnos, algunos autores lo que hacen es escribir esa masa molar como peso molecular. Ya hemos hablado en el periodo 1 que esas cantidades son iguales y lo que cambia son las unidades. Se ha representado de esta manera en la fórmula para que no se confunda con la molaridad. Muy bien. Si el soluto es una base, el peso equivalente va a ser igual a la masa molar de la base entre el número de grupos hidróxido o grupos OH. Esa es la manera en la que podemos identificar quién es una base. Si tiene grupos OH, como por ejemplo el hidróxido de sodio, el hidróxido de aluminio, etc. Con solo ver la molécula vamos a saber si se trata de un ácido o de una base. Y para una sal, tenemos que el peso equivalente va a ser igual a la masa molar de la sal entre el número de cargas positivas del catión. Las sales están constituidas también o en su estructura molecular tienen metales. Los metales tienen carga positiva. Entonces vamos a identificar al metal y en la tabla periódica se nos van a presentar el número de cargas positivas que tiene ese átomo de metal. Muy bien, entonces cuando se nos presente un ejercicio de cálculo de normalidad, tenemos que considerar todas estas relaciones. Básicamente, para llegar a esta fórmula, tenemos que primero calcular el peso equivalente dependiendo de la naturaleza química de la sustancia o del soluto. Luego calculamos los equivalentes gramos para finalmente sustituir en la fórmula principal. Muy bien. Los problemas de análisis de unidades de concentración, ya sean físicas o químicas, no son iguales. No es un proceso mecánico, sino que es un proceso analítico que va a depender de la información y de las incógnitas que tengamos en cada ejercicio. Quiere decir que es muy importante leer y entender el enunciado para poder identificar cuáles son las variables o la información que tenemos. Si tenemos bien definidos los conceptos, vamos a saber qué fórmulas utilizar. Nuestras herramientas son las fórmulas. Por eso es muy importante entenderlas para saber cómo las vamos a ocupar. Cuando nos enfrentemos a un ejercicio,
lo que tenemos que tener a la mano son nuestras tablas de fórmulas y obviamente nuestra tabla periódica. Así que vamos a iniciar con los ejemplos. Atención a todos los detalles. El ejemplo 1 nos dice que calculemos la molaridad y la molalidad de una disolución de 850 mililitros que contiene 32% en peso de nitrato de potasio. Esa es la molécula de nitrato de potasio. Y tiene una densidad de 1.24 gramos sobre mililitros. Muy bien. Me piden calcular dos unidades químicas de concentración, molaridad y molalidad. Me dan el volumen de la disolución. Me dan una concentración en porcentaje peso y me dan la densidad. Eso es lo que va a ir en mi identificación de variables. Volumen de solución me lo dan en mililitros, pero como hemos podido observar, en algunas ecuaciones se utiliza en litros, así que 850 mililitros equivale a 0.85 litros, haciendo la conversión. La concentración es 32% en peso de nitrato de potasio. La densidad, recordemos el concepto de densidad, masa de solución entre volumen de solución. Eso es equivalente a 1.24 gramos sobre mililitros. La masa molar la obtenemos haciendo uso de la tabla periódica. Para el nitrato de potasio corresponde a 101.10 gramos sobre mol. Como se dan cuenta, todo lo aproximamos a 2 decimales. Las incógnitas son la molaridad y la molalidad. Vamos a nuestro planteamiento. Como lo que nos piden calcular es la molaridad, vamos a empezar una por una. Empecemos con la molaridad. Si esa es nuestra incógnita, nuestro punto de partida es la fórmula. De esta manera vamos a identificar cuál es la información que tengo y cuál es la información que necesito calcular. La molaridad se calcula como el cociente entre los moles de soluto y los litros de solución. Los litros de solución ya nos los da el ejercicio, son los 0.85 litros que identificamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, debemos calcular los moles de soluto porque no los conocemos. Revisando en todas nuestras tablas de fórmulas y en todas las relaciones conocidas, nos damos cuenta que en ninguna podemos calcular los moles de manera directa, pero sin embargo podemos partir del cálculo de la masa del soluto. Recordemos que entre masa y moles existe una relación, tal como lo vimos en el periodo 1. Para poder evaluar la masa del soluto, partimos de la definición del porcentaje en peso. Recordemos lo que nos dice esta fórmula. El porcentaje en peso es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. Aquí está nuestra incógnita. De aquí la vamos a poder despejar. Pero tampoco tenemos a la masa de la solución. El problema nos da un dato muy importante. Ese dato es la densidad. Aquí ya tenemos despejada la masa del soluto, ¿verdad? Ese dato es la densidad. La densidad es la masa de la solución entre el volumen de la solución. En esta ecuación ya tengo dos datos. El problema me da la densidad y el volumen de la disolución. Quiere decir que de acá puedo despejar la masa de la solución de esta manera. El volumen de la solución está dividiendo de este lado, pasa a multiplicar a la densidad. Esos datos son conocidos. Puedo sustituir considerando consistencia de unidades. La densidad estaba en unidades de gramos sobre mililitros. Quiere decir que el volumen lo debo trabajar en mililitros para que se pueda cancelar. La masa de la solución me va a quedar en gramos. Hacemos el producto y me queda que la masa de la solución es de 1054 gramos. Ya tengo este dato. Ahora regreso a la fórmula que ya habíamos despejado. Como se pudieron dar cuenta, como mi incógnita es la masa del soluto, la masa de la solución pasa a multiplicar el porcentaje en peso, como lo tenemos acá, y el factor de 100 que estaba multiplicando vino a dividir. Observe cómo ya tenemos la información necesaria para poder aplicar esta fórmula. Ya tenemos la masa de la solución. Sustituimos
Y ahora, para operar en la calculadora solo ponemos los números, no ponemos el signo de porcentaje. Multiplicamos 32 por 1054 entre 100 y vamos a obtener una masa de soluto de 337.28 gramos de nitrato de potasio. Observe todo el camino que hemos recorrido, partiendo de la información que tenemos y de las fórmulas que ya conocemos. Muy bien, como ya tenemos la masa del soluto, ya podemos convertir, si lo queremos decir en términos simples, a moles de soluto. Una de las relaciones de masa que estudiamos en el periodo 1 es esta. Los moles es igual a la masa entre la masa molar. En este caso, como estoy buscando los moles de soluto, esto va a ser igual a la masa del soluto entre la masa molar del soluto. Este dato fue el que calculamos en la diapositiva anterior y la masa molar del soluto ya nos la daba el ejercicio, así que sustituimos. Observemos, la masa del soluto está en gramos de nitrato de potasio y la masa molar está en gramos sobre mol. Recordemos el significado de masa molar, masa por unidad de mol. Realizamos las operaciones y las unidades que nos quedan son moles. Tenemos 3.34 moles de nitrato de potasio. Eso es lo que andábamos buscando para poder aplicar la fórmula de molaridad. Moles de soluto entre litros de solución. Los moles son los 3.34 moles de nitrato de potasio. Los litros de solución ya nos lo daba el ejercicio, nos lo daba en mililitros y nosotros hemos convertido a litros. Hacemos el cociente y nos queda una concentración de 3.93 molar. Así se representa, las unidades son M mayúscula. Están indicando que es una concentración molar. Muy bien. Ahora vamos a evaluar la molalidad. Nuevamente, como eso es lo que me están pidiendo, mi punto de partida tiene que ser la fórmula. La fórmula me pide los moles de soluto y los kilogramos de solvente. Los moles de soluto ya los tengo, 3.34 moles de nitrato de potasio. Los kilogramos de solvente no lo sé, pero hay una fórmula que nos permite evaluarlos de esta manera. Los kilogramos de solvente van a ser igual a la masa de la solución menos la masa del soluto entre 1000 para poder convertir a kilogramos. Ojo, que este factor funciona solo si las masas están en gramos. Si ya las masas están en kilogramos, no es necesario utilizar el factor de 1000. Muy bien, la masa de la solución ya la habíamos calculado cuando hicimos el despeje de la fórmula de la densidad. La masa del soluto ya la teníamos también calculada. Podemos sustituir los datos, dividir entre 1000 y vamos a tener los kilogramos de solvente. En este caso son 0.72 kilogramos. Observemos, ya tenemos los moles de soluto y los kilogramos de solvente. Ya solo nos resta sustituir. 3.34 moles de nitrato de potasio entre 0.72 kilogramos de solvente. Hacemos el cociente y obtenemos una concentración de 4.64 molal. Así, se representa con M minúscula. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de todo esto? Primero, ningún problema va a ser igual. Los cálculos de unidades de concentración, ya que tienen diversas aplicaciones, requieren análisis distintos. ¿Cómo podemos resolver ese análisis? Primero, identificar lo que tenemos y lo que queremos evaluar. Para llegar a lo que queremos evaluar, necesitamos partir de la fórmula. Como ustedes se pudieron dar cuenta, nos pedían molaridad, partimos de la fórmula de molaridad. Nos pedían molalidad, partimos de la fórmula de molalidad. Luego, tenemos que observar qué es lo que necesita la fórmula para ser evaluada. Si lo tengo, lo sustituyo directamente. Si no, tengo que evaluar en toda la fórmula dónde puedo ir sacando los datos que necesito. Por eso es muy importante tener bien firmes los conceptos. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. Nos piden calcular la normalidad de 2 litros de una solución que contiene 25 gramos de hidróxido de sodio. Es un hidróxido, observemos, porque están presentes los grupos OH. Un hidróxido generalmente, o más bien,
la estructura molecular de un hidróxido, consiste de un metal, en este caso el sodio, y los grupos hidróxido. La masa molar del hidróxido de sodio es de 39.99 gramos sobre mol. Fundamental. Nuestra identificación de datos. El volumen de la solución es de 2 litros. La masa del soluto es de 25 gramos. La masa molar del hidróxido, 39.99 gramos sobre mol. Y nuestra incógnita es la normalidad. A la hora de establecer nuestro planteamiento, como nuestra incógnita es la normalidad, lo que tenemos que hacer es partir de la fórmula de normalidad. Equivalente gramo de soluto entre litro de solución. Ya tenemos los litros de la solución, pero no tenemos los equivalentes gramos. Sin embargo, para esto hay una fórmula. El equivalente gramo es igual a la masa del soluto entre el peso equivalente. Ya tenemos la masa del soluto, pero no tenemos el peso equivalente. Pero hay una fórmula. El peso equivalente va a ser igual a la masa molar de la base entre el número de grupos OH. Esta fórmula se selecciona dependiendo de la naturaleza química del soluto. Como ya vimos, es una base porque tiene grupos OH. Por eso ocupamos esta fórmula. Lo primero que debemos hacer entonces es calcular el peso equivalente. El problema ya nos daba la masa molar y en la molécula de hidróxido de sodio solo hay un grupo OH. Por eso tenemos el cociente de esta manera, la masa molar entre el número de grupos OH en la molécula de hidróxido de sodio. Eso nos da un resultado de 39.99 gramos sobre mol. Teniendo este dato, ya podemos calcular el equivalente gramo. La masa del soluto son 25 gramos de hidróxido de sodio y el peso equivalente 39.99 gramos sobre mol. Tenemos 0.63 equivalentes. Muy bien, ahora que ya tenemos estos datos, ya podemos sustituir en la fórmula principal de normalidad. Equivalente gramos de soluto, 0.63, entre los litros de solución que son 2. Hacemos el cociente y tenemos un valor de 0.32 normal. Muy bien, como pueden ver, la fórmula o más bien el cálculo de normalidad requiere de 3 etapas. Simplemente, o más bien lo fundamental acá es identificar la naturaleza química del soluto. Vamos con el último ejemplo. Se tienen 1.25 litros de una solución 5 molar de ácido clorhídrico. Se diluye adicionando solvente hasta que el volumen de la disolución alcanza los 2 litros. Determina la concentración final de la disolución. Lo que nos está planteando este ejercicio es un proceso de dilución, la acción de diluir una solución con el objetivo de disminuir su concentración de soluto. Muy bien, tenemos entonces un volumen inicial de 1.25 litros, un volumen final de 2 litros. La concentración inicial es de 5 molar y la incógnita es la concentración final. Para evaluar los procesos de dilución ya habíamos planteado una fórmula. El producto de la concentración 1 por el volumen 1 va a ser igual al producto de la concentración 2 por el volumen 2. Cuando tenemos la fórmula planteada, identificamos la incógnita y la despejamos. Observemos que la incógnita es la concentración 2, el volumen 2 está multiplicando de este lado, va a venir a dividir al lado opuesto, quedándonos el despeje de esta manera. Como ya tenemos toda la información, simplemente vamos a sustituir de esta manera. Observemos, los volúmenes los estamos trabajando en litros. La molaridad se expresa en moles sobre litros, pero aquí hay algo muy importante. Cuando yo realice los cálculos, las unidades de los volúmenes se cancelan. Así que lo que debo verificar es que sean iguales. Se puede inclusive trabajar en mililitros, siempre y cuando el volumen 1 y 2 tengan las mismas unidades, en mililitros o litros, ya que cuando se realiza el cociente esas unidades se cancelan. Así que no es necesario que estén siempre en litros, pueden estar en mililitros, en centímetros cúbicos o metros cúbicos, porque la razón siempre se va a mantener. Las unidades del volumen se le van a cancelar.
Lo que sí hay que respetar son las unidades de concentración. Hay que analizar cada caso para ver cómo se manipulan las unidades. Al hacer las operaciones, obtenemos un resultado de 3.13 molar. Observemos que la concentración final es menor que la concentración inicial. Eso es lo que hace el proceso de dilución, disminuir la concentración del soluto. Muy bien. Como pudieron darse cuenta, ningún problema fue igual, como les he repetido bastante en este video, así que hay que analizar bastante. En su guía didáctica hay otro ejercicio desarrollado, léanlo y entiéndanlo bien. También otra cosa muy importante, no hay solo un método de solución. ¿Ya? Un problema se puede resolver de 2 o 3 maneras distintas. Sin embargo, yo he tratado de plantear las maneras más sencillas de resolverse para que vayan familiarizándose con las técnicas. Así que la metacognición para esta semana es evaluar nuestro aprendizaje, cómo podemos mejorar nuestras habilidades para la resolución de ejercicios de aplicación que involucran unidades de concentración. ¿Qué es lo que le está faltando? ¿Será repasar más los conceptos? ¿Será repasar más cómo se despejan fórmulas? ¿El uso de unidades? ¿Identificar magnitudes físicas y químicas con sus respectivas unidades? Entonces, todo eso es evaluación personal. ¿Qué es lo que le está faltando? Más dedicación, resolver los ejercicios por usted mismo, ¿verdad? Recuerde que lo que estamos estudiando no solamente es porque forma parte del programa, sino porque es acumulativo. Todo lo que vamos aprendiendo lo vamos utilizando en los demás periodos y, sobre todo, esto le va a servir mucho en la universidad. Así que haga los ejercicios usted mismo. Si tiene dudas, puede comunicarse conmigo. Muy bien. Espero que tengamos éxito en las actividades de esta semana. Recordemos los horarios de consulta, lunes a viernes, de 7 a 4 p.m. Las actividades, los vínculos para las actividades y los juegos van a estar habilitados hasta el 1 de mayo a las 23:59. Así que la semana está desde el 27 hasta el 30, pero sin embargo se pueden entregar actividades hasta el viernes 1 de mayo. Así que ánimo y mucho éxito.